¿Crees que la cultura del influencer es un invento de hoy? La primera diseñadora estrella, Rose Bertin, demostró hace 250 años que la moda era el arma de poder más eficaz. Su firma en una factura era más valiosa que el propio vestido. No vendía ropa, vendía estatus. Un concepto que hoy mueve miles de millones y que nació de la mente de una mujer. Hoy, las marcas de lujo pagan fortunas a celebridades para que usen sus diseños. Rose Bertin fue pionera. Usó a la mujer más famosa del mundo como su embajadora, la reina. Sus creaciones eran tan caras que un solo vestido podía costar el salario de 10 años de un artesano. Un lujo desmedido que sembró la semilla de la envidia y el descontento. Pero esta mujer que dictaba los gustos de una nación no nació en la opulencia. Su historia comienza en 1747, en la humildad de Picardía, una región rural al norte de Francia. Siendo apenas una adolescente, con una ambición que no cabía en su pequeño pueblo, llegó a París para convertirse en aprendiza de costurera. Una más entre miles de chicas. Imagina el París de 1760. Un torbellino de carrozas, lodo y lujo. En el corazón de la moda, la Rue Saint-Honoré, Rose aprendía rápido, observando cada detalle, cada tela. Con un talento innegable y un don para las relaciones públicas, pronto abrió su propia tienda, Le Grand Mogol. Se convirtió en el epicentro de la moda para toda la aristocracia. Su éxito no se basaba solo en la aguja. Conectó con las mujeres más influyentes de la corte, como la duquesa de Chartres, quien vio en ella un genio creativo sin precedentes. Fue la creadora de los poufs, peinados extravagantes de hasta 1 metro de altura que contaban historias. Llevaban barcos, frutas o escenas de jardín. Una locura. La gente común se burlaba de estos excesos con caricaturas y panfletos. La moda de Bertin se estaba convirtiendo en un símbolo de la desconexión y arrogancia de la élite. Mientras tanto, en el Palacio de Versalles, una joven reina, María Antonieta, se sentía atrapada por la rígida y anticuada etiqueta de la corte. Ansiaba expresarse. Fue la duquesa de Chartres quien susurró el nombre de Bertin a la reina. El encuentro era inevitable. 2 mujeres jóvenes, una con el poder de la corona, otra con el de la creatividad. Rose no era una simple costurera que obedecía órdenes. Ella creaba, proponía, aconsejaba. Se convirtió en la ministra de la moda, un título que ella misma se dio. Lo que pocos saben es que sus vestidos y sombreros a menudo llevaban mensajes. Un color o un adorno podían comunicar una postura política, una alianza o un desafío. Pero, ¿cómo logró una comerciante sin linaje noble un acceso tan exclusivo y privado a la reina de Francia, rompiendo todas las reglas de la corte? La respuesta es una audaz estrategia. La estrategia de Rose Bertin fue audaz: ignorar a los intermediarios. Se posicionó no como una vendedora, sino como una consejera creativa indispensable para la reina. Su acceso sin precedentes a los aposentos privados de María Antonieta les permitió crear un lenguaje propio. La moda se convirtió en su refugio y su campo de batalla personal. La vida en Versalles era un teatro de rígidas normas. El atuendo de la corte era un uniforme anticuado y pesado, diseñado para reprimir la individualidad, no para celebrarla. Bertin le ofreció a la reina una vía de escape. En la privacidad del Petit Trianon, lejos de ojos curiosos, María Antonieta podía ser ella misma con vestidos más ligeros y naturales. Para exportar sus ideas, Bertin perfeccionó el uso de las poupées de mode, muñecas vestidas con sus últimas creaciones que se enviaban a todas las cortes de Europa. Estas embajadoras de la moda eran el Instagram del siglo XVIII. Lo que la reina de Francia usaba hoy, lo quería toda Europa mañana, consolidando el dominio cultural francés. Introdujo un concepto revolucionario: las colecciones de temporada. La moda ya no era estática, cambiaba constantemente, obligando a las aristócratas a renovar su vestuario. Juntas popularizaron estilos como la robe à la polonaise y la robe à l'anglaise. Bertin no solo vestía a la reina, sino que redefinía la silueta femenina de la época. Pero en 1783,
llevaron su audacia demasiado lejos. Bertin diseñó para la reina la chemise à la reine, un simple vestido de muselina de algodón, similar a la ropa interior. María Antonieta posó con él para un retrato oficial. La intención era proyectar una imagen de sencillez y naturalidad, como una mujer del pueblo, no una monarca lejana. El escándalo fue inmediato y brutal. La corte se horrorizó. La reina de Francia, la mujer más poderosa del mundo, retratada públicamente en lo que parecía una camisa de dormir. El impacto económico fue devastador para la industria de la seda de Lyon. Al preferir el algodón importado, la reina parecía despreciar el producto nacional francés. La propaganda enemiga no perdió la oportunidad. Los panfletos la acusaban de indecente y de traicionar a Francia. El vestido se convirtió en un arma política en su contra. A pesar de la tormenta de críticas, la reina no cedió. Retiró el cuadro, sí, pero siguió usando el estilo en privado, en un claro acto de desafío personal junto a su modista. Este fue el primer gran punto de inflexión. La moda, que había sido su instrumento de autoexpresión y poder, ahora se revelaba como su mayor vulnerabilidad ante el pueblo. Rose Bertin había creado algo más que un vestido. Había encendido una mecha. Y ahora, tanto ella como la reina empezarían a sentir el calor del fuego que se avecinaba. El escándalo de la chemise no hundió a Bertin. Al contrario, la convirtió en la mujer más famosa de la moda europea. Su nombre era sinónimo de audacia y vanguardia. A pesar del rechazo inicial de la corte, el estilo natural se impuso. Las propias aristócratas que la criticaron terminaron copiando el polémico vestido de la reina. Su influencia cruzó fronteras. Desde Madrid hasta San Petersburgo, las élites exigían los diseños de Rose Bertin. Su boutique se convirtió en una potencia exportadora. La emperatriz Catalina la Grande de Rusia, aunque rival política de Francia, no pudo resistirse. Encargaba poupées de mode para que su corte no se quedara atrás. Rose Bertin amasó una fortuna personal inmensa, comparable a la de algunos nobles. Dejó de ser una artesana para convertirse en una formidable mujer de negocios. Esta transformación generó una enorme envidia. Sus rivales la acusaban de tener un monopolio y de utilizar su cercanía con la reina para aplastar a la competencia. Bertin demostró una increíble versatilidad. Podía crear los atuendos más fastuosos para la corte, pero también vestidos sencillos y pastoriles para los retiros de la reina. Fue la primera en entender el concepto de marca. No solo vendía vestidos, vendía un estilo de vida, el estilo Bertin, que sus clientas anhelaban imitar en cada detalle. Su rol trascendió la moda. Se convirtió en la diseñadora de vestuario personal de la reina para las obras de teatro que organizaba en el Petit Trianon, su mundo de fantasía. Pero cada factura enviada al palacio era combustible para el odio. Los gastos de la reina en moda se filtraban a la prensa y el pueblo los percibía como un insulto. En los círculos revolucionarios, su nombre empezó a sonar junto al de la reina. Bertin ya no era vista como una modista, sino como cómplice de la extravagancia real. ¿Eran conscientes del peligro? Aparentemente no. La rueda de la moda seguía girando, con peinados y vestidos cada vez más costosos, como si vivieran en una burbuja. La brecha entre el lujo de la corte y la miseria del pueblo era un abismo. Y Rose Bertin, con sus creaciones, se convirtió en el rostro visible de esa injusticia social. Su taller creció exponencialmente, empleando a docenas de costureras, sombrereras y bordadoras. Creó una industria de lujo a su alrededor, pero también más enemigos. Las mismas aristócratas que la idolatraban ahora la culpaban. Era un chivo expiatorio perfecto, una mujer de origen humilde que había acumulado demasiado poder. En la cúspide de su éxito, con el control total sobre la moda de su tiempo, Rose Bertin no sabía que su mundo, construido con seda y encajes, estaba a punto de derrumbarse. La crisis financiera de Francia era insostenible. La corte culpaba a la guerra, pero el pueblo encontró dos culpables más visibles, la reina y su ministra de la moda. La propaganda apodó a María Antonieta Madame Déficit,
y a Rose Bertin, la artífice de sus gastos. Cada vestido era una prueba más de su supuesta traición a Francia. Entonces estalló el asunto del collar de diamantes. Aunque la reina era inocente, el escándalo cimentó su reputación de mujer frívola, obsesionada con el lujo. La imagen pública de la reina quedó destrozada. Y por asociación, la de Bertin también. Era la proveedora oficial de la extravagancia que estaba arruinando al país. Las caricaturas eran cada vez más crueles. Mostraban a Bertin como una demonia susurrándole ideas costosas al oído de una reina tonta y manipulable. La narrativa era letal. Bertin y la reina intentaron cambiar de estrategia, optando por modas más sencillas y patrióticas para calmar los ánimos. Pero ya era demasiado tarde para gestos simbólicos. En 1789, durante la reunión de los Estados Generales, la ropa se convirtió en un campo de batalla político. La vestimenta marcaba la abismal diferencia entre clases. La moda de la revolución era la antítesis de todo lo que Bertin representaba. Sencillez, colores patrióticos y el gorro frigio rojo como símbolo de libertad. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó la Bastilla. La Revolución Francesa había comenzado. El mundo del lujo y la opulencia de Versalles se resquebrajó. Desde su elegante boutique en la Rue Saint-Honoré, Rose Bertin vio cómo las turbas enfurecidas tomaban las calles. El miedo reemplazó a la ambición en su corazón. Sus clientas aristocráticas comenzaron a huir del país o a esconderse. Le Grand Mogol, antes el centro del universo de la moda, ahora era un símbolo del odiado régimen. La moda se politizó al extremo. Llevar los colores revolucionarios era una declaración de apoyo. Seguir vistiendo con lujo era una sentencia de muerte. No había término medio. Tras la marcha sobre Versalles, la familia real fue obligada a trasladarse a París, convirtiéndose en prisioneros. La reina ya no necesitaba vestidos de gala. Bertin, temiendo por su vida y la de sus clientas, quemó gran parte de sus libros de cuentas para destruir la evidencia de los gastos de la aristocracia. Era el fin de una era. La inversión de fortunas era total. Las mujeres que dictaban la moda ahora se disfrazaban de campesinas para salvar sus vidas, mientras el pueblo imponía su propio estilo. El dilema de Bertin era terrible. ¿Cómo sobrevivir en un mundo que odiaba todo lo que ella había creado? Su arte, antes celebrado, ahora era la marca de la enemiga del pueblo. Con la situación volviéndose cada vez más peligrosa y su nombre en las listas de enemigos de la revolución, Rose Bertin tomó la decisión más difícil de su vida: huir de Francia. En 1792, escapó a Londres, el corazón de la nación rival. La ministra de la moda de Francia se convertía en una exiliada, una refugiada de la furia que ella misma ayudó a atizar. Desde su exilio, intentó mantener su negocio a flote, atendiendo la creciente comunidad de aristócratas franceses que también habían huido de la guillotina. Lo más increíble es que, incluso en esta situación, no abandonó a su clienta más importante. Siguió en contacto secreto con la reina María Antonieta, ahora prisionera. A través de intermediarios leales, la reina prisionera le hacía llegar sus pedidos. Ya no eran vestidos de gala, sino sencillas prendas de luto para su familia encarcelada. Bertin, desde Londres, le enviaba cintas y retazos de tela para que la reina pudiera mantener un mínimo de dignidad en su encierro. Una última conexión con su vida pasada. El intento de fuga de la familia real en Varennes fracasó estrepitosamente. Este hecho selló su destino y el de la monarquía. Fueron vistos como traidores a la nación. Encerrada en la prisión del Temple, la reina envejeció décadas en pocos meses. Su único consuelo era poder vestir con el decoro que las últimas creaciones de Bertin le permitían. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue llevada a la guillotina. Para su ejecución, vistió un sencillo vestido blanco, un último acto de pureza y desafío. La muerte de la reina marcó el fin definitivo del mundo que había conocido Rose Bertin. Su protectora, su musa y su trampolín a la fama, había sido ejecutada públicamente.
La noticia llegó a Londres y fue un golpe devastador para Bertin. No solo había perdido a su clienta más leal, sino a la mujer con la que había forjado una extraña alianza. Su negocio en el exilio se transformó. Se especializó en la moda del duelo. Los exiliados que perdieron todo en Francia ahora le compraban ropa para llorar a sus muertos. Pudo regresar a Francia años después, con la caída de Robespierre. Pero el país ya no era el mismo. Su clientela había sido diezmada o estaba en la ruina. Intentó relanzar su negocio, pero su estilo ya era una reliquia del pasado. La nueva moda napoleónica, de inspiración neoclásica, era la que dominaba la sociedad. Pasó sus últimos años en una relativa oscuridad, viendo cómo otros diseñadores ocupaban el trono que ella había creado. Su fortuna, aunque mermada, le permitió retirarse. Rose Bertin murió en 1813. La mujer que inventó la alta costura y vistió a una reina murió siendo un fantasma de la era que ella misma definió y que la revolución borró. Aunque Rose Bertin murió, sus ideas son más vigentes que nunca. El concepto de una boutique de lujo, un templo de la moda con una experiencia exclusiva, es su invención. La idea de una marca de diseñador, donde el nombre del creador es más importante que el producto, es el pilar de la industria del lujo actual. Bertin fue la primera marca. Sus poupées de moda son las abuelas de las revistas de moda, los blogs y las cuentas de Instagram. La idea de viralizar una tendencia nació en su taller. La Semana de la Moda de París, con su ritmo frenético de colecciones de temporada, es la continuación directa del sistema que ella impuso para generar una demanda constante. Cuando una celebridad usa un vestido en la alfombra roja y este se agota al día siguiente, están repitiendo la estrategia que Bertin y María Antonieta perfeccionaron. Sin Rose Bertin, no existirían figuras como Coco Chanel, Christian Dior o Yves Saint Laurent. Ella les demostró que un modisto podía ser un artista y un ícono cultural. Figuras como Anna Wintour, que desde su posición dictan lo que es y no es tendencia, son las herederas modernas de la autoproclamada ministra de la moda de Francia. La controversia sobre el precio de la alta costura y su desconexión con la realidad de la mayoría es el mismo debate que generaron los vestidos de Bertin hace 250 años. Incluso las críticas a la moda por su impacto social o ambiental hacen eco de los panfletos que la acusaban de arruinar la industria de la seda y promover la frivolidad. Hoy, sus pocas creaciones supervivientes se exhiben en museos como el Met de Nueva York o el VIA de Londres, ya no como vestidos, sino como obras de arte histórico. Fue una emprendedora implacable en un mundo dominado por hombres. Abrió su propio negocio, gestionó su marca y se codeó con el poder en sus propios términos. Demostró que la moda no es solo tela. Es comunicación, es poder, es política y es economía. Un lenguaje que ella aprendió a hablar mejor que nadie en su tiempo. Su historia nos enseña que la ropa que elegimos nunca es neutral. Siempre cuenta una historia sobre quiénes somos, a qué aspiramos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Fue una figura de inmensas contradicciones, una mujer del pueblo que promovió el elitismo, un genio creativo que desató la furia popular, una pionera devorada por la historia. La historia de Rose Bertin es la de una mujer que voló demasiado cerca del sol. Su cera eran los hilos de seda, su sol, la corona de Francia. El final era inevitable. Fue una simple modista, una brillante mujer de negocios, o una de las figuras clave que, sin quererlo, empujó a la monarquía francesa hacia su trágico final? En resumen, la historia de Rose Bertin es la de una pionera que transformó la costura en un arte, un negocio y un arma de poder, definiendo para siempre el concepto de alta costura. Su audaz alianza con María Antonieta demostró que la moda podía ser un lenguaje para expresar libertad, pero también un símbolo del exceso que encendió la mecha de la revolución. Creó la idea de la marca personal, las temporadas de moda y el diseñador como celebridad, pilares sobre los que se sostiene toda la industria del lujo en la actualidad. Su vida nos obliga a cuestionar la línea entre el genio creativo y la imprudencia, recordándonos que el poder y la influencia siempre tienen consecuencias imprevistas.
El legado de Bertín nos enseña a mirar más allá de lo superficial. Un vestido nunca es solo un vestido. Es un documento histórico, un reflejo de la economía y la política. Su historia es un poderoso recordatorio de que las mujeres siempre han encontrado formas de ejercer influencia, incluso cuando las puertas del poder oficial les estaban cerradas. Nos muestra cómo la identidad y el estatus se construyen a través de la apariencia, una verdad que hoy, en la era de las redes sociales, es más relevante y poderosa que nunca. La moda, gracias a ella, dejó de ser un simple adorno para convertirse en un espejo de las aspiraciones, las ansiedades y las profundas fracturas de la sociedad. Su figura, olvidada durante siglos, emerge hoy como un caso de estudio sobre ambición, branding y la peligrosa cercanía entre la cima del éxito y el filo de la navaja. Rose Bertín, la mujer que voló tan alto que su sombra se proyectó sobre un reino entero, una artesana que se atrevió a coronarse a sí misma como la reina de la moda. Su vida es la prueba de que un simple hilo puede tejer un manto de poder, pero también puede convertirse en la soga que aprieta cuando la historia dicta su sentencia. Fue una arquitecta del lujo y la belleza, pero también, sin saberlo, una de las diseñadoras de la banda sonora visual que acompañó la caída de la monarquía francesa. Una historia de contradicciones, una plebeya que dictaba el gusto a los nobles, una creadora devorada por su propia criatura, la opinión pública que ella misma ayudó a formar. Su nombre no está en los grandes tratados de guerra, pero su aguja dejó una marca más profunda y duradera en nuestra cultura de lo que muchos reyes lograron con sus espadas. Si te apasionan las historias que desvelan las fuerzas ocultas que mueven el mundo, este es tu canal. Suscríbete para descubrir más capítulos que conectan el pasado con el presente. Activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo documental. Hay incontables hilos de la historia esperando a ser desenredados. ¿Nos acompañas a tirar de ellos?